Aquí está, es jueves. Bienvenido, Luciano. Bienvenido, buen día. Hoy, hernia de discos. Diferentes tipos de hernia de disco. Porque uno dice hernia de disco al pasar, pero hay diferentes tipos de hernia de disco. Sí, es verdad. Hemos hablado, Eduardo, de los diferentes tipos. Aquí trajimos un Parece modelito. Una dentadura, hay que decirlo de lejos. Sí, aquí estamos mostrando un modelito para que lo podamos comprender un poco más. Esto es un modelo, lo que se conoce con el nombre de unidad vértebra, disco vértebra. En blanco vamos a observar la vértebra, en rojo vamos a observar el disco intervertebral, que es lo que se lesiona en la hernia de disco, y en amarillo estamos viendo, ya no es a nivel en donde comúnmente se dan, ahí lo estamos mostrando. Ahí está, muy bien, Uriel. Ahí está, no es comúnmente se dan, es decir, la mayoría de las hernias de disco se van en niveles lumbares bajos. Por suerte en esa zona ya no existe médula espinal, que es sistema nervioso central, sino que ya es sistema periférico. Los tipos de hernia de disco, aquí podemos observarlo en el modelo. Ustedes van a ver que si yo presiono de esta forma, van a ver que algo rojito sale por ahí, de esta forma. Ahí se ve perfecto. Eso es lo que termina comprimiendo el nervio. Y el dolor. Pero bueno, sí suele dar dolor, a veces no, también eso es importante entenderlo. No todas las hernias de disco son dolorosas, no todas dan síntomas. Por supuesto, la mayoría sí. Ahora, cuando hablamos de diferentes tipos de hernia de disco, tenemos que entender que lo que se lesiona es esta partecita roja, y puede ocurrir que el contenido del disco, que es lo que sale hacia afuera, ahí lo estamos viendo perfecto, ahí lo vemos. Ahí está, quieto. Quietito, ahí está. Lo que se sale es lo que está dentro del disco, que se llama núcleo pulposo. El disco, que es esto que vemos aquí, que es el contenido, es lo que se rompe. Puede romperse hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, hacia arriba y hacia abajo, generando diferentes tipos de hernia de disco que se conocen con el nombre de hernia de disco anterior, hernia de disco posterior, hernia de disco superior, inferior, posterolateral interna, en fin, posterolateral externa, todos nombres técnicos, pero en definitiva no es otra que la salida del contenido del disco por fuera de ese continente que es el anillo fibroso, que son las partes que conforman el disco intervertebral. Síntomas, dijimos dolor. Uno de los síntomas puede ser dolor. El típico síntoma del dolor es que puede comenzar en la espalda, puede quedarse ahí, y si está comprimiendo alguno de estos nervios, que llaman nervios raquídeos, puede dar lo que llama una radiculopatía. Esto es, el dolor irradiado según el nervio que esté comprimiendo. La famosa ciática, lo que la gente refiere... Me tiró el ciático en la frase. Me tiró el ciático. Lo que comúnmente la gente dice, me duele el ciático, es el contenido, esto que se sale, que comprime e irrita el nervio mecánicamente, físicamente, obviamente generándole una compresión, vale la redundancia, y químicamente, porque el disco tiene sustancias que irritan el nervio y bueno, lo lesionan, el organismo se defiende, genera un cuadro inflamatorio y empieza a cicatrizar. Ahí estamos viendo también en pantalla uno de los tratamientos característicos y que más evidencia tiene. Que no es tan invasivo. No, para nada. Que se llama flexión-distracción o descompresión vertebral no quirúrgica. El paciente se coloca en una camilla especial que tenemos los quiroprácticos, como estamos viendo, y esa flexión y distracción va haciendo que dentro de este disco intervertebral se generen núcleos de presión negativa que tiendan a absorber este foco herniario, esto que se sale. Por supuesto que también está el tratamiento médico. Lo que quiero fundamentalmente... Sí, decime. No, esta es una de las opciones. Una de las opciones. Bien. Sí. Básicamente, como es un problema mecánico, lo ideal es resolverlo mecánicamente. Claro, porque eso es diferente que te mediquen, que te intervengan, a que te masajeen y que trabajen con tu cuerpo. Esta es la diferencia. Exactamente. La medicación que generalmente el médico utiliza tiene que ver con el analgésico, etc. Control de dolor, más que todo. Básicamente control del dolor, sí. El quiropráctico resuelve lo que ocurrió con sus manos generando un ajuste intervertebral, restableciendo la función y la posición de la vértebra y además trabajando, como vemos en el video, con flexión-distracción. Ahora, es importante entender que, por suerte, más del 80% de las hernias de disco no se operan. Eso es lo importante. Para que una hernia de disco pase al plano de lo quirúrgico, tienen que pasar cuestiones que tienen que ver con lo que llaman banderas rojas. Esto es, un dolor insoportable que no cede con ningún tipo de tratamiento por más de 4, 6, 8 semanas,
anestesia en silla de montar, es decir, el paciente pierde la sensibilidad de toda la zona de la ingle interna y toda la zona del perine. Estamos hablando de lo que se conoce con el nombre de síndrome de cola de caballo. Y obviamente, concomitantemente a eso, existe lo que se llama pérdida de control de esfínter y pérdida de los reflejos, atrofia muscular. Todo esto son banderas rojas que ahí sí uno empieza a considerar el aspecto quirúrgico. Pero, por suerte, en el 80% o más de los casos, la hernia de disco tiene tratamiento conservador. Esto es un avance con el tiempo, ¿no? Antes era otra cosa, hace 20, 30 años atrás esto terminaba en una intervención. Y muy probablemente sí. O sí. un dolor crónico. Sí, sí, probablemente sí. Ahora, por suerte, existen diferentes tipos de tratamientos que hacen, entre estos, lo que vimos, que hacen que el paciente pueda tener una vida. Y obviamente, Eduardo, como siempre decimos, prevención, entrenar, hacer deporte, fortalecer el disco, es lo ideal. El ejercicio físico, recuerden siempre, no se contraindica, el ejercicio físico se adapta. Y obviamente un paciente con una hernia de disco debe realizar actividad física específica, controlada, segura y adaptada. Vaya siempre al profesional. Sí. Después de ahí continúe y sígase cuidando, pero lo importante desde lo habitual es hacer deporte. Sí, señor. Nos vemos la próxima. Gracias. Se lleva lo que parece una dentadura, pero no es. Acá está. Bien.